Giovanni Kingsley de Nigeria. Revelación divina, el tiempo ha terminado. Se envía un ángel. Un joven evangelista se reunió conmigo en el centro comercial Aba de Ekeoa para contratarme para un programa. Ha estado interactuando conmigo por teléfono celular antes de que nos reuniéramos y cada vez que me llamaba, quería saber los días en que tendría la oportunidad de visitar a su equipo de evangelismo y compartir mis experiencias en el cielo y el infierno con ellos. Cuando lo vi, me quedé asombrado porque pensé que la persona que ha estado hablando conmigo por teléfono era un adulto, pero me equivoqué. La persona no era un adulto sino un adolescente. Más aún, pensé que fue enviado por su padre o su líder de evangelismo para venir a conocerme, pero vino solo. Nadie lo envía. Después de una pequeña conversación, dijo que quería fotografiarme con su cámara y yo accedí. Los días 15 y 16 de septiembre visité al equipo de evangelismo. Cuando llegué allí, la audiencia eran niños excepto los padres del joven evangelista y los padres que traían a sus hijos a ese lugar y cuyo número no llegaba a 7. Habiendo visto que mi audiencia eran niños, bajé el lenguaje y apliqué algunas habilidades de comunicación de acuerdo a su nivel para captar su interés y lo logré. Para la gloria de Dios, esos niños clamaban a Dios por misericordia de sus almas al final de cada mensaje. Mientras miraba a estos niños que lloraban por la misericordia de Dios, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas y traté de contenerme, pero no pude contenerme de nuevo. Cuando llegué a mi casa, comencé a llorar. La razón por la que estaba llorando en mi casa era que el juicio de Dios es muy estricto. En lo que respecta al cielo y al infierno, Dios no quiere saber si la persona es un niño, un adolescente, un joven o un adulto. Es su palabra la que se levantará contra la persona en juicio, como está escrito en Juan 12:48, el que me desecha y no recibe mi palabra, tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he hablado lo juzgará en el último día. Dios no tiene nada que ver con los incrédulos o las personas que no han nacido de nuevo, porque esas personas ya están muertas o condenadas mientras aún están vivas. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Juan 3:18. Pero nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único Salvador, nuestro juicio será muy estricto. La Biblia dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? 1 Pedro 4:17-18. Cuando vi llorar a esos niños, recuerdo que aunque la Biblia dice que sus ángeles están contemplando el rostro de su Padre en el cielo, Dios aún los juzgará estrictamente. Entonces me pregunté, ¿qué me sucederá si no paso el estándar de Dios? Después de hacerme esa pregunta, sé que la respuesta es que, aunque sea un predicador del mensaje de salvación, si no paso el estándar de Dios, Él me enviará al fuego del infierno. Entonces comencé a clamar misericordia de mi alma, porque es mejor para mí llorar ahora que estoy vivo que llorar en el infierno, porque Dios no me escuchará. En cambio, su ira arderá más en mí. Hijo de Dios, clamé por misericordia por mucho tiempo, pero no había respuesta que pudiera darme alivio. Entonces comencé a hacerle preguntas a Dios. Entiende que como hijo de Dios, tienes el derecho de hacerle preguntas a Dios porque Él es tu Padre. No eres un bastardo en cuanto que eres genuinamente nacido de nuevo, pero debes ser muy cortés y respetuoso en tu pregunta a Dios. No debes ser duro en tu lenguaje con Él. Le preguntaba a Dios si finalmente me abandonaría para sufrir en el infierno. Por favor, entiéndeme. No le hice esa pregunta a Dios solo porque vi llorar a los niños y recordé cómo Dios lleva a cabo su juicio, sino porque tenía el presentimiento de que algo andaba mal en lo sobrenatural. El 16 de septiembre de 2012 fue el segundo y último día que visité al equipo de evangelismo. Cuando terminé de compartir mi experiencia en el cielo y el infierno, regresé a mi casa. No pude dormir. Estaba inquieto, sabía que, si me pierdo el cielo después de predicar el Evangelio en este mundo, Satanás y esos feos seres musculosos en el infierno me atormentarán mucho.
Como resultado de eso, comencé a llorar de nuevo y a preguntarle a Jesús si Él me dejará atrás cuando se lleve a su pueblo. Mientras hacía eso, un ángel se me apareció físicamente. Por favor, me gustaría que entendiera que la razón por la que dije físicamente es que no estaba durmiendo, pero estaba despierto. Cuando apareció el ángel, mi habitación se iluminó mucho. El ángel vestía ropa blanca brillante y tenía alas. Para mayor claridad, esa noche no había luz eléctrica en la casa. La Power Holding Company of Nigeria, PHCN, la interrumpió y la luz se apagó. Y lo que solía iluminar mi habitación en tal situación era la luz de las antorchas. Apagué la linterna en ese mismo momento porque la batería no estaba fuerte, era débil. Además de eso, había una luz muy brillante alrededor del ángel, pero había oscuridad a mi alrededor. Era como si yo estuviera en la oscuridad espiritual, y él estaba en la luz espiritual, y parecía que había una separación entre nosotros. Entonces el ángel me llamó Kingsley y lo miré, y me dijo, tu maestro, Jesucristo, me pidió que te pasara un mensaje. Cuando miré al ángel, le pregunté de qué se trataba el mensaje y me dijo, tu maestro me pidió que te dijera que estás tratando, pero él espera que te esfuerces más para que más personas puedan ser salvados antes de su llegada. Entonces le dije al ángel que lo había escuchado, pero ese mensaje no es el tema en cuestión. El asunto era si Jesucristo me dejaría atrás para sufrir en el infierno cuando venga a llevarse a su pueblo. Cuando dije eso, el ángel me dijo, Kingsley, soy un mensajero y no tengo una respuesta a tu pregunta. Solo vine a entregarte el mensaje que se me pidió. Habiendo oído al ángel, me entristecí. Necesitaba saber si Jesucristo me dejaría sufrir en el infierno después de todos mis esfuerzos por hacerlo feliz, porque el día 13 de mayo de 2012, cuando abrió el libro de la vida y mostró en la pantalla los nombres de las personas que fueron obedientes y esperando fielmente la venida de Jesucristo y sus imágenes, mi nombre y mi imagen no estaban entre ellos. Y cuando abrió mi archivo de trabajo, nada estaba escrito en él. Entonces se enojó mucho conmigo, así que quería saber cómo me trataría en el último día y esa era la razón por la que estaba llorando. Como resultado de la incapacidad del ángel para darme una respuesta a mi pregunta, le pregunté por mi maestro, Jesucristo, y me dijo que estaba en el cielo y yo estaba más afligido. Entonces le dije al ángel, ahora entiendo la razón por la que estaba teniendo la sensación de que algo andaba mal en lo sobrenatural, y me preguntó qué era lo que entendía. Y le dije que era porque mi maestro me abandonó y por eso me lo envió, al ángel, si no fuera así no me hubiera enviado al ángel. Entonces el ángel me dijo, Kingsley, estás equivocado, y le dije que no estoy equivocado sino que tengo razón porque desde que entré en una relación con mi maestro, él nunca ha enviado un ángel para pasarme un mensaje. Y ahora que más lo necesitaba, no vino, sino que lo envió, al ángel, a mí. Pero el ángel seguía insistiendo en que yo estaba equivocado. Entonces le dije, si dijiste que estaba equivocado, vete y muéstrame a mi maestro. Cuando hice ese comentario, su semblante cambió, se enojó conmigo, y en ese estado de ánimo, me preguntó, ¿quiero que me lleve a mi maestro? Y le respondí que sí, que no quería saber si estaba enojado conmigo o no, todo lo que quería era ver a mi maestro, Jesucristo. Entonces el ángel me dijo, Kingsley, ya que insististe en que quieres ver a tu maestro, ciertamente lo verás ahora. Cuando el ángel dijo eso, se acercó a mí y me tocó, y me derrumbé. Quedé como un muerto en la cama cuando mi espíritu salió de mi cuerpo. Cuando eso sucedió, el ángel me sostuvo en mi muñeca derecha. Me dijo, ahora, vamos a ver a tu maestro, y salimos de mi habitación hacia el cielo. La línea invisible. Cuando salimos de mi casa, comenzamos a caminar hacia el cielo. Pero en un momento, vi una fila interminable de personas que se dirigían hacia la puerta del cielo. Cuando nos acercamos a ellos, comencé a mirarlos. Algunas de esas personas me miraban como alguien que conocían, pero no reconocía a ninguno de ellos. Todas esas personas temblaban de miedo mientras se dirigían a la dirección de la puerta. La puerta es tan pequeña que no pueden entrar dos personas al mismo tiempo.
Una persona debe esperar a que la otra pase, tanto si entra como si sale. Otra cosa que quiero que sepas es que la puerta se estaba abriendo sola. Hubo cosas que me llamaron la atención cuando nos acercamos a la puerta del cielo. Las cosas que me llamaron la atención fueron dos líneas gruesas invisibles que eran de color rojo y negro, y cualquiera de estas líneas aparecía en el suelo, y cualquiera de las líneas aparecía cuando cada una de esas personas en la cola cruzaba los puntos donde él se colocaron las líneas. Sin embargo, según mi observación, la posición de las líneas podría estar a unos 5 pies o 60 pulgadas de la puerta del cielo. El ancho podría ser de aproximadamente 1 pie o 12 pulgadas y esa línea es la línea de juicio que estaba separando a las personas que no nacieron de nuevo de las que nacieron de nuevo. Otra cosa que me llamó la atención fue esto: si la persona que cruzaba la línea nacía de nuevo, la línea aparecía de color rojo, lo que indicaba que la persona había aceptado a Jesucristo en su vida. Entonces una voz decía: avanza y entra por la puerta. Pero si la persona no había nacido de nuevo, aparecería la línea de color negro que indicaba que no aceptó a Jesucristo en su vida, y una voz atronadora decía: apártense de mí, no los conozco. Apartaos de mí. Salir. ¿Cuándo? La voz exclamó la palabra partir, vino un viento terrible y llevó a la persona en dirección al fuego del infierno. Amados de Dios, hay peligro delante de nosotros. Mientras estaba allí, noté que la cantidad de personas a las que se les pidió que salieran era mayor que la cantidad de personas a las que se les pidió que avanzaran y entraran por la puerta. Lo que estoy diciendo aquí es que las personas a las que se les pidió que avanzaran y entraran por la puerta eran 2 en número, mientras que las personas a las que se les pidió que salieran eran más de 2.630 personas. Mientras esas personas avanzaban hacia el punto donde se encontraba la línea y esa voz les pedía que partieran hacia Hellfire, un hombre pisó ese mismo punto y la línea apareció de color negro, pero hubo silencio. Entonces un ángel caminó hacia él y lo llamó Francisco y le preguntó: ¿sabes la razón por la que apareció la línea negra? Y me dijo que no. Entonces el ángel le pidió que abriera sus manos, y él las abrió. Cuando abrió las manos, había algunas gotas de sangre en sus manos. Además, el ángel le preguntó: ¿sabes por qué hay gotas de sangre en tus manos? Y él dijo: no. Entonces el ángel le dijo que la razón es que las almas que se suponía que había salvado estaban muertas y cada gota de sangre representaba un alma que se perdió en Hellfire. Vuestro trabajo fue más importante para vosotros que las almas que perecían. Te has destruido a ti mismo. Cuando Frances escuchó eso, comenzó a temblar de miedo, y luego escuché la voz atronadora que decía: Francisco. Salir, no te conozco, apartaos de mí. Salir, e inmediatamente vino un viento cuyo sonido era como el sonido de un jet volando y llevó a Frances al fuego del infierno. 4 personas llegaron al punto y se les pidió que se fueran y a quienes el viento se llevó a Hellfire después de que Frances fuera enviado a Hellfire. Pero cuando la 5ª persona llegó a ese punto, la línea apareció negra y el ángel lo llamó Jonatán. El señor Jonathan era pastor. El ángel le preguntó: Jonathan, ¿sabes por qué la línea apareció de color negro? Y me dijo que no. Entonces el ángel le dijo que era porque estaba complaciendo a su pastor principal y desagradando a Dios. El ángel le dijo que estaba desagradando a Dios al trabajar en la iglesia como pastor en lugar de evangelista. Fue llamado a ser evangelista, pero se convirtió en pastor solo porque su pastor principal quería que pastoreara su iglesia. Entonces el ángel le dijo: Jonatán, decepcionaste a Dios y has sido arrebatado de la misericordia de Dios. Tendrás que culparte a ti mismo. Tan pronto como el ángel le dijo a Jonatán que él mismo tendría la culpa, una voz atronadora dijo: Jonatán, te he rechazado para siempre. No te conozco, apartaos de mí. Salir. Y vino un viento y lo llevó al fuego del infierno. Después de que Jonatán fue llevado por el viento, un hombre llegó al punto donde estaba la línea, y apareció de color negro. El nombre de este hombre es Emmanuel Ikechukwu Oukoy. Cuando la línea apareció de color negro, el ángel le preguntó: Emmanuel Ikechukwu Oukoy, ¿sabes la razón por la que la línea apareció de color negro? Y dijo que no.
Entonces el ángel levantó su mano derecha y apareció una pantalla. Cuando apareció la pantalla, el ángel le pidió a Emmanuel que mirara la escena en la pantalla para ver si podía reconocer a la persona en la pantalla. Cuando miré la pantalla, vi que mostraba donde Emmanuel estaba bebiendo bebidas alcohólicas en secreto y en diferentes lugares. Emmanuel hubo y se quedó estupefacto al verse en la pantalla. Entonces el ángel le preguntó, Emmanuel, ¿reconoces a la persona en la pantalla? Y dijo que sí, que la persona era él. Cuando confirmó que él era la persona, el ángel le dijo que era porque estaba tomando bebidas alcohólicas que hacía que la línea apareciera de color negro. Cuando Emmanuel escuchó eso, le dijo al ángel, pero mi pastor nos dijo que no es pecado que alguien tome bebidas alcohólicas. Luego, el ángel le preguntó quién era su pastor y él le dijo que su pastor era el pastor Creswell Kellum de Love World Ministries, también conocido como Christ Embassy. Habiendo dicho al ángel quién era su pastor, el ángel le dijo que el nombre de la persona que él decía que era su pastor no estaba en el libro de la vida porque estaba fomentando el pecado contra Dios y el Espíritu Santo. Nunca ha llevado una sola alma al cielo desde que se convirtió en ministro, pero ha estado enviando a muchas personas al fuego del infierno. Entonces Emmanuel le pidió al ángel que lo perdonara, pero el ángel le respondió que él no tiene poder para perdonar a nadie, solo es un mensajero. La única persona que tiene el poder de perdonarlo es Jesucristo y, además, no hay premio de sacrificio que él, Emmanuel, pagó cuando estuvo en el mundo que hubiera traído una segunda oportunidad para él. Por lo tanto, debe ir a donde pertenece. Cuando el ángel hubo dicho eso, una voz atronadora dijo, Emmanuel, tú no tienes parte en mí. Vete. E inmediatamente vino un viento y lo llevó al fuego del infierno. Una mujer llegó a la línea invisible y parecía negra. Cuando apareció la línea negra, el ángel le preguntó si sabía la razón por la cual la línea se volvió negra y ella dijo que no. Entonces el ángel le dijo que no completó su restitución devolviendo el artículo que recogió de su vecina y la mujer le dijo al ángel que ella era su vecina y que tenían cosas en común. Pero el ángel le preguntó, ¿le devolviste sus pertenencias? Y ella dijo que no. Entonces una voz le dijo, vete, no te conozco, y vino un viento y la llevó al fuego del infierno. Una señora llegó al punto y la línea apareció negra. El ángel le preguntó si sabía la razón por la cual la línea aparecía negra y ella dijo que no. Entonces el ángel le dijo, mira tu blusa, y ella le respondió que no le veía nada malo. Entonces el ángel le preguntó, Dorothy Top, ¿no ves que tu blusa no te cubre el pecho? Practicas la prostitución. Expusiste tu cuerpo al mundo. Eres inmoral y debes ir al lugar preparado para la gente. Como usted. Cuando el ángel dijo eso, una voz atronadora dijo, no te conozco, Dorothy Top. Apártate de mí. Apártate. Un hombre llegó al punto donde estaba la línea invisible, y apareció negra y el ángel le preguntó, James Agbana, ¿sabes la razón por la cual la línea parecía negra? Y él dijo, no. Entonces el ángel le dijo, la razón es que estabas ocupado haciendo el negocio de las redes. Estabas publicitando y comercializando los productos de Satanás, y no tienes tiempo para Dios. No averiguaste de Dios las cosas que involucran el negocio espiritualmente, fuiste y lo empezaste. ¿Sabías que perteneces a Satanás? Y James dijo que no. Entonces el ángel le pidió que abriera las manos y así lo hizo, y en sus palmas estaba escrita la cifra, 666. El ángel también le pidió que abriera la lengua y así lo hizo. En su lengua estaba escrita la cifra 666. Cuando James escuchó todas estas cosas, se sorprendió y como quería decir algo, una voz dijo, James, eres mi enemigo para siempre, apártate de mí a la condenación eterna, y al instante, vino un viento y lo llevó al infierno. Un hombre llegó al punto en el que estaba la línea invisible, y apareció de color negro. El ángel le preguntó si sabía la razón por la cual la línea aparecía de color negro y él dijo que no. Entonces el ángel le dijo que la razón era que se lo debía a sus suegros. El hombre le preguntó al ángel cómo le debía a sus suegros y el ángel le dijo,
Charles, cuando fuiste a casa de tus suegros para casarte con su hija, hiciste un pago y presentaste algunos artículos que te pidieron que entregaras. Presente, pero les prometiste que después traerías el dinero restante y lo cual no hiciste hasta que moriste. Estás debiendo a tus suegros y nadie que esté debiendo entrará en el reino de los cielos, por lo tanto, debes ir a donde perteneces. Tan pronto como el ángel le dijo a Carlos que debía ir al lugar al que pertenece, una voz dijo: Carlos, no te conozco. Apártate de mí ahora, y vino un viento y lo llevó al infierno. Un hombre blanco llegó a ese punto donde estaba la línea y apareció negra y el ángel le preguntó: Jeffrey, ¿sabes la razón por la cual la línea parecía negra? Y me dijo que no. Entonces el ángel le dijo: Jeffrey, eres un asesino. Estabas adorando a Dios con un arma en la mano. Serviste a Dios, pero eras un oficial de policía, llevabas tu arma. Nadie que porte un arma tiene una parte en el cielo y nadie que pertenezca a una fuerza, ya sea la policía, el ejército o la armada, entrará en el cielo porque lleva un arma y su corazón está lleno de maldad. Les encanta matar y su campamento está lleno de sangre humana. Mataron tanto a inocentes como a culpables, y cualquiera que sea uno de ellos, aunque sea justo, participará igualmente en su pecado porque la persona pertenece al grupo de los asesinos. Nadie tiene derecho a matar a nadie, sin importar el delito que esa persona haya cometido. Además, el ángel le preguntó: Jeffrey, ¿sabes que tú eres el que se destruyó a sí mismo? Y le preguntó al ángel: ¿cómo? El ángel le dijo que un ángel se le acercó una mañana cuando estaba por entrar a su auto para ir al trabajo, y le dijo que renunciara, que moriría muy pronto, pero él persiguió al ángel. Cuando Jeffrey escuchó eso, dijo que no era cierto, que no se le había enviado ningún ángel. En ese momento, otro ángel salió de la puerta y caminó hacia él. Entonces el primer ángel le preguntó: Jeffrey, ¿puedes reconocer a este ángel? Él dijo no. Entonces el primer ángel le dijo que el segundo ángel era el ángel que le había sido enviado al frente de su casa. Como Jeffrey quería discutir, el segundo ángel levantó la mano y apareció una pantalla. Le mostraron cómo el ángel vino a él. El ángel no apareció en la naturaleza de un ángel, pero se acercó a Jeffrey como un niño pequeño y Jeffrey lo persiguió. 6 meses después, Jeffrey fue asesinado a tiros por ladrones armados. Cuando Jeffrey vio eso, comenzó a pedir perdón, pero una voz le dijo: vete a la condenación eterna. Cuando la voz dijo eso, vino un viento y lo llevó al Hellfire. Entonces el segundo ángel volvió. Un niño llegó al punto donde estaba la línea invisible y parecía negra. El ángel le preguntó: Gideofor Chique, ¿sabes la razón por la cual la línea apareció de color negro? Y me dijo que no. Entonces el ángel le pidió que mirara la pantalla. La pantalla fue la que el segundo ángel usó para mostrar al mismo Jeffrey. Cuando miré la pantalla vi a Gideofor Chique arrodillado e inclinándose ante la imagen llamada la Virgen María. Gideofor Chique estaba confundido cuando vio eso. Entonces el ángel le dijo: Gideofor Chique, estabas adorando ídolo en el mundo. Pero Gideofor Chique le dijo al ángel que lo que estaba haciendo no era idolatrar. También dijo que la imagen no era un ídolo, más bien era una imagen de la Santísima Virgen María. También le dijo al ángel que su párroco, el reverendo padre Fred, no les dijo que era pecado inclinarse ante la imagen, sino que les dijo que es una forma de honrar a la Virgen María por guardarse para Dios, que hizo venir a Jesucristo a través de ella. Entonces el ángel le dijo que nadie que se incline ante la imagen o la llame Madre de Jesucristo entrará al cielo. Además, el ángel le dijo que nadie bajo la Iglesia Católica hará el cielo. Gideofor Chique le preguntó al ángel por qué dijo eso, y el ángel le dijo que la sede de la Iglesia Católica que está en Roma es la sede de Satanás. Irrita a Dios porque está lleno de ídolos. Los papas católicos bebieron con Satanás, Lucifer, de la misma copa, y que los sacerdotes católicos y los reverendos padres y sus reverendas hermanas están cometiendo inmoralidad sexual entre ellos. Unos del mismo sexo y otros del sexo opuesto. Son abominables ante Dios.
La Sagrada Comunión que los sacerdotes están dando a sus miembros no es santa en absoluto sino contaminada. Están dando la comunión con manos llenas de inmoralidad y derramamiento de sangre. Gideofor Chique, el ángel lo llamó, no tienes parte en el cielo, tu lugar está en el fuego del infierno, e inmediatamente una voz atronadora dijo, apártate de mí. Y vino un viento y lo llevó al infierno de fuego. Cuando Gideofor Chique fue llevado por el viento, 11 personas llegaron a ese punto y fueron llevados por el viento al fuego del infierno. El ángel no les habló, entonces me volví hacia el ángel que me llevaba al cielo y le pregunté, por favor, ¿por qué el otro ángel no les habló a esas personas? Y me dijo, Kingsley, esa gente era musulmana. No creían que Jesús es el Hijo de Dios. Después de estas 11 personas, vino la 12ª persona. Ella era una mujer, murió a la edad de 43 años. Cuando llegó allí, la línea apareció de color negro y el ángel le preguntó, Ángela, ¿sabes por qué la línea es negra? Y ella dijo que no, entonces el ángel le dijo que era una ladrona, y ella dijo que nunca ha robado en su vida. Entonces el ángel le mostró en la pantalla cuando fue al recipiente de sal de su vecina y recogió una pequeña cantidad de sal que añadió a su sopa. Cuando Ángela lo vio, le dijo al ángel que era solo un poco de sal que recogió del recipiente de su vecina y el ángel le preguntó, Ángela, ¿le dijiste a tu vecina que recogiste un poco de sal de su recipiente? Y ella dijo que no. El ángel volvió a mostrarle su corona en la pantalla, y ella estaba feliz. Pero el ángel le dijo que a ella no se le daría la corona, sino que la corona se la daría a otra persona. Cuando Ángela escuchó eso, comenzó a pedir una segunda oportunidad, pero una voz atronadora le dijo, vete, no te conozco. Y vino un viento y la llevó al fuego del infierno. Tan pronto como Ángela fue llevada a Hellfire, una dama blanca llegó allí, y la línea apareció de color negro y el ángel le preguntó, Sandra Johnson, ¿sabes por qué la línea parecía negra? Y ella dijo que no. Entonces el ángel le dijo, la razón es que siempre te abres el cabello cada vez que estás orando y también cada vez que vas a la casa de Dios. No se espera que ninguna mujer se deje el cabello suelto cada vez que está orando, aun cuando ella entre en la casa de Dios porque es una deshonra para Dios, y cualquier mujer que no se cubre el cabello en la casa de Dios o cuando ora va al infierno de fuego. Por lo tanto, eres culpable de la ofensa. Tan pronto como el ángel dijo eso, una voz atronadora le dijo, Sandra Johnson, apártate de mí, no te conozco. E inmediatamente, vino un viento y la llevó al Hellfire. La siguiente persona que llegó a ese punto vestía un uniforme del club de fútbol Chelsea. Luego, la línea apareció de color negro y el ángel le preguntó, Christian Orgy, ¿sabes la razón por la cual la línea apareció de color negro? Y me dijo que no. Entonces el ángel le dijo, la razón es que siempre llegas tarde al servicio de la iglesia y no pasas tiempo estudiando la Biblia, pero pasabas el tiempo viendo películas y partidos de fútbol. Ahora mira tu ropa, te estás poniendo el símbolo de Satanás en tu cuerpo. Al escuchar eso, Christian Orgy comenzó a mirar su ropa. Pero el ángel señaló el logo del Chelsea FC en su camiseta y le dijo que el animal dentro del logo es un dragón y representa a Satanás. Entonces el ángel le dijo, Christian Orgy, no tienes parte en el reino de los cielos, irás al infierno. Antes de que Christian Orgy abriera la boca para decir algo, una voz dijo, no te conozco, hijo del diablo. Apártate de mí a la condenación eterna. Sin embargo, mientras miraba esas cosas que sucedían allí, el ángel me dijo, Kingsley, me estás haciendo perder el tiempo. Es suficiente. Vayamos a ver a tu maestro. Cuando dijo eso, lo seguí y entramos por la puerta. El ángel me llevó a una calle que era totalmente diferente a la calle que Jesucristo me llevó las veces anteriores. Pero no dije nada ni le hice ninguna pregunta porque desde que insistí en que quería ver a mi maestro, él estaba enojado conmigo. Sin embargo, la razón principal por la que no le hice la pregunta al ángel fue que tenía miedo de que, dado que estaba enojado conmigo, no se esperaba que yo estuviera allí. En ese momento podrían decidir enviarme a Hellfire tal como lo hicieron el día 13 de mayo de 2012. Así que guardé silencio.
Dentro de la puerta. Mientras seguía al ángel, me llevó a un edificio. El edificio tenía muchas habitaciones. El ángel abrió una de las puertas de las habitaciones y me pidió que entrara y viera a mi maestro. Cuando estaba a punto de entrar en la habitación, vi a alguien que estaba de cara a la pared y estaba llorando. Entonces me detuve y me paré en la puerta. Estaba avergonzado cuando vi a la persona. Entonces le dije al ángel, pensé que el cielo es un lugar de alegría, pero ¿por qué esa persona llora en lugar de regocijarse? Y él me dijo, Kingsley, insististe en que querías ver a tu maestro, ven a ver a tu maestro. Le dije al ángel la segunda vez que me informaron que el cielo es un lugar de gozo, pero ¿por qué esa persona lloraba en lugar de regocijarse? El ángel me dijo, Kingsley, ahora mira a tu maestro. Entonces le dije al ángel que no estaba seguro de lo que me estaba diciendo. Cuando dije eso fue como si el ángel se enojara más conmigo, entonces le dijo a la persona, tu hijo, Kingsley está aquí, y la persona se volvió y me miró. Cuando me miró, vi que sus ojos estaban rojos, y las lágrimas que rodaban por sus ojos eran tan espesas como la sangre, y me quedé conmocionado. La persona que lloraba era Jesucristo. Cuando lo vi, le dije, Maestro mío, ¿por qué lloras? Pero no me habló. Solo hizo un gesto con la mano izquierda que me indicaba que saliera de ese lugar, y le supliqué que por lo menos me dijera algo, pero no lo hizo. En cambio, siguió haciendo el gesto con su mano izquierda. Entonces, en un momento, mientras todavía le suplicaba que me hablara, se volvió y miró al ángel con enojo y el ángel me pidió que lo siguiera y salí de la habitación con el ángel. Mi alegría es restaurada. Cuando salimos de ese lugar, las lágrimas comenzaron a rodar de mis ojos. Le pregunté al ángel la razón por la cual Jesucristo estaba llorando, y me dijo, en voz baja, es porque su tiempo, Jesucristo, se acabó y su pueblo no está listo para él, y esa fue la razón por la cual él me envió para decirte que te esfuerces más para salvar a más personas. Entonces le dije al ángel que como mi maestro quería que hiciera más esfuerzos, me gustaría saber el resultado de los esfuerzos que ya había hecho desde que comencé a compartir el mensaje titulado Otra advertencia. Entonces el ángel me dijo, Kingsley, este es el resultado de tus esfuerzos, desde que empezaste a compartir el mensaje titulado Otro aviso, 15.174, 15.174. Personas que una vez nacieron nuevamente se han arrepentido y entre esta cifra, 305, se han arrepentido genuinamente de sus pecados. Entonces el número de personas que nacieron de nuevo por primera vez después de escuchar o leer otro aviso es de 59 personas. Estos son el resultado de sus esfuerzos. Entonces el ángel me pidió que fuera y hiciera lo que se me pidió que hiciera, y comencé a regresar a este mundo tan malvado de pecado. Pero mientras caminaba por la calle del cielo hacia la primera puerta, todas las paredes se convirtieron en una pantalla, y lo que estaba viendo en esas paredes era, Kingsley, corre, el tiempo se acabó. No corrí sino que comencé a caminar muy rápido desde ese mismo punto hasta las afueras de la ciudad. Cuando salí de la ciudad, vino un viento y me llevó a mi habitación y dentro de mi habitación, vi mi cuerpo todavía acostado en la cama exactamente como estaba cuando colapsó. Entonces vino el mismo viento y empujó mi espíritu dentro de mi cuerpo, y me levanté. Cuando miré la hora eran las 5:39 am. Me mudé de Ava a Port Harcourt City of Riverside el 29 de septiembre de 2012. La razón por la que me mudé a Port Harcourt no es porque me guste vivir allí, sino porque Dios me pidió que lo hiciera para decirle a su pueblo allí. La verdad que los ministros del Evangelio se han negado a decirles, solo porque no quieren empobrecerse ni perder sus miembros. Quieren asegurar su estómago y sus bolsillos. El jueves 25 de octubre de 2012 me acosté pensando en despertarme a medianoche para alabar a Dios, y así lo hice. Me desperté a las 1:32 de la madrugada. Cuando me desperté, descubrí que mi cuerpo estaba muy pesado como resultado del arduo trabajo que hice ese mismo día. No podía cantar canciones de alabanza cuando me arrodillaba. Estaba luchando conmigo mismo.
Mi espíritu estaba dispuesto a alabar, pero mi cuerpo estaba muy débil. Seguí luchando para alabar a Dios en canciones. Y mientras estaba haciendo eso, una luz brillante brilló en mi casa. Entonces me di la vuelta, y era Jesucristo el que entró en mi habitación. Estaba feliz de verlo entrar en mi habitación, pero cuando lo miré, vi la ira en su rostro porque la apariencia de su rostro muestra que estaba enojado. Entonces me dio miedo. Habiéndome mirado largamente, Jesucristo no me dijo ni una sola palabra, sino que se dio la vuelta y salió de mi casa. Como resultado de eso, me asusté tanto que comencé a suplicar misericordia. Luego, 2 noches después, el 27 de octubre de 2012, estaba alabando a Dios de la forma en que solía alabarlo cuando una luz brillante brilló en mi habitación, y Jesús entró en mi habitación. Inmediatamente lo vi, el miedo se apoderó de mí, pero cuando vio el miedo en mí, extendió sus manos y me dijo, «Hijo, la paz sea contigo. No temas. Yo soy tu Maestro Jesucristo. Soy el que era, y el que es, y el que ha de venir. Yo soy el que murió en la cruz para redimir a todos los que han de creer en mí. Yo soy el primero y el último. Yo soy el Alfa y la Omega. Yo soy el dueño de tu alma, el autor y consumador de tu fe. Yo soy el que te creó y te escogió para que fueras mi testigo a toda la raza humana antes de que nacieras. He visto tu amor por mí y tus esfuerzos por mi obra. Te quiero mucho. Te recompensaré con la vida eterna si no regresas y permaneces fiel a mí. No te abandonaré si guardas todos mis mandamientos. No tengas miedo. Estoy aquí para decirte que todavía te amo. Quiero llevarte al cielo para mostrarte lo que está sucediendo allí ahora. Habiéndose acercado a mí, Jesucristo cruzó su mano derecha sobre mi hombro y me dijo, «Hijo, quiero llevarte al cielo. ¿Podemos ir ahora?» Y en respuesta, le dije que sí. Luego quitó su mano suavemente de mi hombro, y mi cuerpo permaneció inmóvil mientras mi espíritu salía del cuerpo. Jesucristo me tomó de la muñeca derecha y me dijo, «Hijo, vámonos ahora». Y salimos de mi habitación para el cielo. Entonces Jesucristo me llevó a un lugar donde se hospedaban los santos. Cuando llegamos allí, el lugar estaba tan iluminado como resultado de la luz que irradiaba el cuerpo de esas personas, y solo podía oscurecer mis ojos para verlos bien. Esos santos no cantaban sino que gritaban, «Aleluya, aleluya, aleluya», el tiempo se acabó, y estaban muy felices. Después de observar a estas personas por algunos minutos, Jesucristo me llevó a otro lugar y cuando llegamos allí, vi ángeles gritando lo mismo, «Aleluya, aleluya, aleluya», el tiempo se acabó. Entonces Jesús me llevó a una calle. Lo que vi en esa calle todavía me da miedo. En esa calle, vi otro grupo de ángeles que coincidían de una manera única. Cada uno de ellos tenía una trompeta en sus manos, pero el ángel que los dirigía sostenía una trompeta más grande y más larga. Entonces Jesús me dijo, «Hijo, estos ángeles que estás viendo aquí van por el mundo a tocar la trompeta. Estas son las cosas que están pasando ahora. Te estoy mostrando todas estas cosas para que vayas y las digas. El mundo que mi tiempo ha terminado, quiero descansar, desde que morí en la cruz por la humanidad, lloro por ellos, pero las personas por las que lloro no se preocupan por mi dolor». Además, Jesucristo me dijo, «Hijo, lo he intentado, quiero descansar, no puedo seguir llorando». Aunque Jesucristo dijo que no podía seguir llorando, seguía llorando mientras hablaba conmigo. Y mientras Jesucristo todavía estaba llorando, se volvió y me dijo, «Hijo, me alegro de que te esfuerces más en hacer la obra, pero sabes que estás llevando a la gente al infierno». Habiendo escuchado que estaba guiando a la gente al infierno, le pregunté a Jesucristo, «¿Cómo?». Y él me dijo, «Hijo, cuando las mujeres te preguntaban cómo iban a mantener sus cabellos, y les decías que no deberían tener ataduras en sus cabezas y que no deberían usar lana para mantener su cabello, pero tú sigues al decirles que usen hilo para trenzar su cabello. ¿No sabes que el hilo también es un archivo adjunto?». Entonces me pidió que lo siguiera al infierno, que quería mostrarme algo, y lo seguí. Cuando llegamos allí, sacó a una mujer del pozo del infierno y me dijo, «Hijo, mira a esta mujer.
Ella es de la Iglesia Bíblica Deeper Life. Escuchó que es pecado que una mujer se trence el cabello con cualquier tipo de hilo, pero no lo creyó. Cuando murió, fue declarada culpable de usar hilo para trenzar y, como resultado, fue a Hellfire. Cuando miré a la mujer, vi que se trenzaba el cabello con hilo de plástico. La mujer suplicaba perdón, pero no le fue concedido. Finalmente, fue enviada de regreso a Hellfire. Sin embargo, le pregunté a Jesucristo la razón por la cual él no perdonó a la mujer cuando ella estaba suplicando perdón, y él me dijo, la mujer recibió varias advertencias a través de la revelación y de la gente, pero ella se negó a aceptar la corrección. En cambio, ella se consideraba perfecta en todo. El que se cree firme, mire que no caiga, 1 Corintios 10:12. Hijo, me dijo Jesús, sabes que si la mujer hubiera tomado corrección, habría salvado a muchas personas y a ella misma porque muchas personas la admiraban como su modelo a seguir, pero había llevado a muchas personas al fuego del infierno, por lo tanto, debe volver al fuego del infierno. Sin embargo, mientras pedía misericordia, ella quería acercarse a Jesucristo cuando una voz fuerte dijo, regresa. Y vino un viento terrible y la llevó de regreso al fuego del infierno. Realmente, esto me impactó. Después de que la mujer fue llevada de vuelta a Hellfire, Jesucristo sacó a un hombre de Hellfire. Cuando el hombre salió, fue como si el hombre tuviera poco alivio por la forma en que lo estaba haciendo. Lo miré, vi que tenía algunos cortes, heridas, en todo el cuerpo, y se veía desagradable y poco atractivo. Entonces Jesús le pidió al hombre que le dijera cómo se sentía y el hombre dijo que se sentía aliviado. Habiendo respondido así, Jesús le dijo, ¿sabes que la forma en que te sentías dentro del fuego era como me sentía yo cuando enseñabas a mi pueblo lo que les agradaba a ellos en lugar de lo que me agradaba a mí? Cuando no le decías a mis gente toda la verdad de mi reino, yo Jesucristo, comencé a sentir el calor del fuego del infierno en todo mi cuerpo, me defraudaste, volverás al fuego. Cuando Jesús hubo dicho todas estas cosas, fue como si el viento esperara que él terminara su conversación con el hombre antes de llevarlo de vuelta al fuego. Cuando el viento había llevado al hombre al infierno, Jesucristo lo sacó por segunda vez, y cuando el hombre salió del fuego, un ángel trajo agua del cielo a Jesucristo. El ángel llevó el agua en vasijas que parecían grandes cubos de pintura. Los vasos eran en número de 2, y el ángel los llevó en sus manos. Estos recipientes eran de color blanco brillante. Cuando el ángel trajo el agua, Jesucristo le pidió que la derramara sobre el hombre, y así lo hizo. Cuando el ángel hubo derramado el agua sobre el hombre, Jesús le preguntó cómo se sentía y él dijo que se sentía aliviado y feliz. Empezó a agradecer al Señor Jesucristo y para ser precisos, esto fue lo que dijo, gracias Señor Jesús por derramar agua sobre mí. Oh, gracias Señor. Estoy bien ahora. Soy mejor ahora. Señor Jesús, gracias. Mientras el hombre estaba dando gracias al Señor Jesucristo, Jesucristo le dijo, ahora escúchame. Cuando las personas a las que comisioné para predicar mi palabra predican lo que yo quiero de ellos, y un alma se arrepiente de su camino pecaminoso, ¿sabías que lo mismo que estás sintiendo ahora es lo mismo que siento yo siempre? Cada vez que un alma se arrepiente de su camino pecaminoso, siento como si se vertiera un poco de agua sobre mi cuerpo y me siento aliviado. Pero como mis ministros están predicando lo que yo no quiero de ellos, siento mucho calor como ustedes se sintieron dentro del fuego. Además, Jesús le dijo al hombre, te llamé a predicar mi palabra sin diluir, pero te equivocaste. Te uniste a un grupo de predicadores que predicaban su filosofía, su estómago y ellos mismos, y te influenciaron. Dejasteis lo que os llamé a hacer por mí, y empezasteis a hacer otra cosa. Agradabas a la gente y me desagradabas a mí. Te hiciste un nombre y me decepcionaste. Construiste y ganaste muchas casas en el mundo y perdiste mi reino. Hiciste feliz a Satanás y me clavaste en la cruz por segunda vez. ¿Qué te he hecho? Testifica contra mí. Dime con qué te ofendí. Pisoteaste la gracia que te di bajo tus pies, y por eso muchos que pensaron que estabas haciendo lo correcto y te estaban siguiendo han ido al fuego del infierno. ¿Por qué me hiciste esto?
Les dijiste que el cristianismo está en el corazón y no en la apariencia, y muchas personas fueron engañadas por ti. Tú hiciste mi muerte en la cruz sin efecto. Destruiste mis esfuerzos por salvar vidas. ¿Puedes oír la voz de las almas que engañaste al Hellfire llorando? Lo que hiciste sigue trayendo a muchas personas al Hellfire y, como resultado de eso, no te perdonaré. Debes volver a Hellfire. Tú que obraste iniquidad. Cuando Jesucristo terminó de hablar con el hombre, escuché una voz fuerte que decía, la paga del pecado es muerte, y el alma que peca, esa morirá. Debes cosechar lo que has sembrado. Por lo tanto, vete a la condenación eterna. E inmediatamente, un viento terrible vino y lo llevó de regreso al Hellfire. Hijo de Dios, quiero que sepas que desde el momento en que Jesucristo comenzó a hablarle al hombre hasta el momento en que el hombre fue enviado de regreso al infierno, Jesucristo estuvo llorando. Y cuando miré la forma en que lloraba, lo compadecí porque lloraba como una mujer cuya relación matrimonial se rompió. Su corazón estaba roto. Entonces Jesús me dijo, Hijo, quiero que vayas al mundo y le digas a mi pueblo lo que te he mostrado. Donde quiera que vayas, tómate la oreja derecha con la mano derecha y diles, el que tiene oído, que él oiga. Diles que yo, Jesucristo dije, ninguna mujer debe trenzar su cabello con ningún tipo de hilo, y ninguna mujer debe agregar o unir cualquier cosa a su cabello. Yo, su Señor y Maestro, aborrezco esas cosas. Yo no soy el que les pidió que hicieran uso de esas cosas. Son los seres humanos los que eligieron usar esas cosas, y no yo. 1 Timoteo 2, 9-10 Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con modestia y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 10 sino, lo que corresponde a mujeres que profesan piedad, con buenas obras. 1 Pedro 3, 2-4 Mientras contemplan vuestra casta conversación unida al temor. 3 Cuyo atavío no sea el exterior de peinados ostentosos, y de atavíos de oro, o de atavíos. 4 Pero sea el hombre escondido del corazón, en lo que no es corruptible, sí, el adorno de un espíritu afable y apacible, lo cual es de gran precio a los ojos de Dios. Ezequiel 44 horas y 20 minutos Ni se raparán la cabeza, ni se dejarán crecer las cabelleras, solo encuestarán sus cabezas. Jesús me dijo, Hijo, dile a las mujeres que su cabello debe ser tan natural como está creado para ser. No deben aplicarle ningún tinte o alisador y no deben tejer su cabello natural con ningún material artificial. Todo lo que deben hacer es trenzarlo naturalmente o peinarse, y si crece hasta el punto de que les resulta difícil peinarlo, entonces deben rasparlo hasta un nivel en el que puedan peinarlo. Sin embargo, ninguna mujer debe quitarse todo el cabello de la cabeza porque eso sería muy vergonzoso para ella como mujer, excepto en el caso de que tenga permanente, entonces debe quitarse todo el cabello de la cabeza, y cuando lo hace, siempre debe atarse la cabeza para que ningún ojo vea que se ha raspado todo el pelo. Esto siempre debe hacerlo hasta que su cabello crezca hasta el nivel en el que pueda comenzar a peinarlo. En segundo lugar, dile a mi pueblo que está casado, que cualquier persona que esté usando un anillo de bodas, que se lo quite porque no soy yo quien les pide que lo usen. Fueron seres humanos los que decidieron usarlo como símbolo de los votos matrimoniales sin mi aprobación. Yo, el Señor, aborrezco tanto los anillos de boda como cualquier otro anillo. También odio todos los aretes porque están fabricados con el mismo tipo de materiales y son ídolos. Tercero, dile a mi pueblo que el reloj se usa para ver el tiempo y no por moda. Por lo tanto, si cualquier persona quiere usar un reloj, debe usar un reloj que sea un cinturón de plástico o un cinturón de cuero y no una cadena, y debe ser muy simple y económico. Nadie debería usar cosas caras en absoluto porque lo odio. Quiero que mi pueblo sea siempre muy sencillo. En cuarto lugar, el cinturón se usa para sujetar la ropa firmemente hasta la cintura. Por lo tanto, si alguna persona debe usar un cinturón, debe ser muy simple y no estar a la moda, y no debe ser un cinturón de cadena. Odio las joyas como ropa. La cabeza del cinturón debe ser muy sencilla y de tamaño moderado, no grande. Además, dígales a los hombres que su cabello debe ser igual.
Un lado no debe ser más alto que el otro. Lo mismo es aplicable a sus barbas. Y siempre que se corten el pelo, no deben tallarlo. Deben dejar su cara así. Levítico 19, 27-28 No redondearéis las esquinas de vuestras cabezas, ni dañaréis las esquinas de vuestra barba. 28 No haréis cortes en vuestras carnes por los muertos, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Tanto la mujer como el hombre no deben usar ropa ajustada a las piernas y no deben usar ningún tipo de ropa de mezclilla, ya sea falda, pantalón, camisa o blusa o níquer. Lo odio. Además de eso, dígale a la mujer que no se debe ver ninguna parte de sus senos. Deben cubrirse muy bien el cuerpo, y tampoco se debe ver la parte de atrás de su cuerpo. No deben usar un vestido ceñido a la piel o un pantalón corto debajo de la falda porque odio todas estas cosas. Lo que deberían usar es ropa interior y pantalones interiores. Por favor, esto no es pantalón porque pantalón también se conoce como pantalón en los países occidentales. Estos son pantalones interiores diminutos comunes que suelen usar tanto hombres como mujeres. Las mujeres no deben usar sostén que haga que se noten los pezones de su pecho porque si lo hacen y un hombre es seducido por él, la persona a través de la cual el hombre fue seducido a pensamientos inmorales ha cometido pecado sin saberlo. Además, las mujeres no deben usar ningún tipo de ropa que haga que se note la línea interior de sus bragas porque yo, Jesucristo, odio tal cosa. Habiéndome dado todas estas instrucciones, Jesús me dijo, Hijo, tú oíste lo que ese hombre me hizo cuando estaba vivo y viste dónde lo llevó. Si no das mis mensajes de la misma manera que yo te los di, y si fallas en difundir los mensajes por el mundo, te verás en el mismo lugar, y ese es el infierno porque no tendré piedad de ti, te envío al mundo para decirle a mi pueblo que el tiempo se acabó. El que tenga oídos para oír, oiga lo que digo a mi pueblo. Hijo, Jesús me llamó y me dijo, quiero que sepas que vas a ser acusado de lo que no hiciste, y va a haber un rumor contra ti. Esto es lo que Satanás, el Lucifer, ha planeado contra vosotros. Para destruir los mensajes que os he dado y también para desanimaros, pero no os desaniméis cuando estas cosas empiecen a suceder. Sean valientes y concéntrense porque Satanás no puede destruir los mensajes que les di. Yo, Jesucristo, defenderé los mensajes porque os los di para librar a mi pueblo de ir al infierno, pero mi ira recaerá sobre cualquier persona que intente destruir los mensajes. Te he dicho que seas valiente, pero si no lo haces, mi alma no se complacerá en ti. Finalmente, Jesús me llevó a cierto punto y me dijo, Hijo, mi paz te dejo. Vuelve al mundo. Mi paz te dejo. Yo estaré contigo siempre, no te dejaré ni abandonaré. Siempre te amaré, regresa al mundo y haz lo que te he instruido porque mi tiempo ha terminado. Luego hizo un gesto con su mano derecha hacia mí, lo que indicaba que me estaba diciendo adiós, mientras yo comenzaba a venir al mundo. Cuando regresé a mi casa, vi mi cuerpo todavía arrodillado exactamente igual que cuando salí de la casa al cielo, y mientras miraba mi cuerpo, vino un viento y empujó mi espíritu dentro de mi cuerpo, y yo abrí mis ojos cuando miré la hora eran las 4:02 am. Habiendo leído este libro, Hijo de Dios, quiero decirte que mis manos están limpias de tu sangre. Si vas a Hellfire, tendrás que culparte a ti mismo. Te deseo el cielo por fin. Amado, es por la misericordia del Señor que has recibido este mensaje, pero para mantener estas realidades de santidad necesitas ser disciplinado para saber cómo mantener tu relación diaria de caminar con Jesús. El apesto de las películas mundanas. Otra advertencia. Siendo este día 21 de junio de 2012, me desperté alrededor de las 2:10 am para tener un momento de tranquilidad. Esto lo estaba haciendo, leyendo Romanos 8:25, 39 pero concentrándome en Romanos 8:27 que dice, y el que escudriña los espíritus sabe cuál es la mente del espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mientras meditaba en el pasaje anterior, comencé a tener la sensación de que alguien había entrado en mi sala de estar, pero no me volví porque estaba seguro de que mi puerta estaba cerrada con llave, y no hay forma de que alguien entre en mi habitación cuando la puerta está cerrada. Está bloqueado. Pero en un momento, fue como si escuchara mi nombre.
Miré la hora. Y eran las 2:57 a.m. en mi reloj. Entonces me volví. Y para mi asombro 3 personas estaban de pie en mi habitación. No era un sueño ni un trance sino físicamente. Estas 3 personas vestían ropas blancas y 2 de ellos tenían alas con una espada en sus manos y la otra persona era nuestro Maestro Jesucristo. Cuando los vi, el miedo se apoderó de mí, pero Jesús extendió la mano y me pidió que no temiera, que no venían a destruirme, sino a prevenir el ataque que el enemigo estaba por lanzar contra mí por publicar el mensaje que se me había dado. Yo el 13 de mayo de 2012. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Entonces Jesús me dijo: Hijo, has hecho bien en publicar el mensaje que te di, y porque lo has hecho no te lo ocultaré. Quiero hacerles saber que hemos concluido todo acerca de mi regreso a la tierra. Cuando los traje al lugar donde me reuní con los 12 ángeles que representaban a las 12 tribus de Israel, les dije que estábamos discutiendo cómo preservaríamos a los elegidos hasta la aparición de Cristo en su gloria. Pero ahora quiero decirles que hemos puesto todo en su lugar. Los ángeles que cosecharán aquellos que son fieles y obedientes a mí están listos. Todos los seres celestiales se regocijan porque en breve los elegidos regresarán a casa a descansar. Y el tiempo de mi venida se ha acortado más por causa de los elegidos, porque Satanás ha desatado muchísimas estrategias para llevar a los cristianos al infierno. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:22. Entonces Jesús me dijo: Hijo, quiero que todos los cristianos, incluidos los ministros, se embarquen en el evangelismo para ganar almas para el reino de Dios y no para sus iglesias. Que todos los que invoquen el nombre del Señor tomen su Biblia y salgan a las calles para evangelizar, y cualquiera que se avergüence de hacerlo, yo me avergonzaré de presentarlo a mi Padre y mis ángeles en el cielo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10, 32, 33, 38. Tener películas del mundo hará que la casa apesta. Habiéndome dicho lo que se espera que hagan los cristianos, Jesús me preguntó: Kingsley, ¿sabes que tu casa apesta? Y yo dije: no. Luego me dijo: Kingsley, tu casa huele mal. En ese momento comencé a revisar si percibía algún mal olor, y cuando no percibí ningún mal olor, le dije que no percibía ningún mal olor. Señaló hacia mi televisor y mis DVD y me preguntó cuál era el significado del mal olor que percibía desde ese ángulo. Y le dije que no sabía. Luego le pidió a uno de los ángeles que averiguara qué estaba produciendo el olor, y el ángel fue y sacó las siguientes películas: Choque de Titanes contra Bagdad, Guerra Cruel, La Fuerza Delta, Okochi, una película Igbo, y Killer Combat, una película de lucha libre. Cuando el ángel sacó estas películas, Jesús me dijo: Kingsley, estas son las cosas que hacen que tu casa apeste, porque no dan gloria a Dios sino alabanza a Satanás. Promueven las obras de Satanás y sus agentes. Estas películas están dedicadas a Satanás, y su presencia en tu casa hace imposible que el Espíritu Santo tome el control total de tu casa y de tu vida. Ver películas del mundo es como inclinarse ante los ídolos. Entonces Jesús se adelantó para decirme que cada vez que empiezo a ver todas esas películas mundanas, el Espíritu Santo me deja porque tiene celos. Necesita mi atención todo el tiempo. Y cada vez que presto atención a algo que no glorifica a Dios, Él se siente herido y me deja. Efesios 4:30 dice: No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lector, hubo algo que escuché de Jesús que me asustó. Jesús me dijo que dar mi atención a las películas mundanas es como inclinarme ante los ídolos, y en el momento en que retiro mi atención de Dios y la doy a las películas o cualquier otra cosa que no glorifica a Dios, Dios me ve como un idólatra, y ningún idólatra lo hará. Heredar el reino de Dios.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Revelación 22:8. Las películas mundanas y la ropa mundana hace a uno un pecador. Además, Jesús me dijo, Kingsley, cada vez que un cristiano usa su dinero para comprar películas mundanas o ropa mundana, esa ropa que un verdadero cristiano nacido de nuevo no debe ponerse, o cualquier otra cosa que muestre mundanalidad, Satanás y sus secuaces regocíjense porque saben que en el momento en que un cristiano compra sus cosas, automáticamente, se convierte en candidato al fuego del infierno, aunque la persona ignore lo que ha hecho, su ignorancia no impide que se convierta en culpable de ofensa. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, porque tú has desechado el conocimiento, yo te rechazaré. Oseas 4:6. Porque los hijos de este mundo son más sabios que los hijos de la luz. Lucas 16:8. Cuando un cristiano compra cosas mundanas, como películas o moda, ropa que representa la mundanalidad, está promoviendo los reinos de las tinieblas, y Satanás y sus agentes lo usarán para acusarlo porque él, Satanás, es el acusador de los cristianos, Apocalipsis 12:10. Entonces Jesús me preguntó si sabía por qué olían esas películas y le respondí que no y me dijo que la razón era que cada una de las películas atrae la presencia de demonios que están a cargo de los reinos de las tinieblas a los que pertenecían los actores y actrices y los luchadores. Y cada demonio tiene un olor que lo diferencia de otros demonios. Jesús se adelantó para traerlo a mi conciencia que en cualquier momento que empiezo a ver todas esas películas, los demonios que estaban a cargo de ellas ganan más energía para moverse en mi casa y esa es la razón por la cual después de ver las películas, no pude orar de la manera en que se supone que debía haber orado. Luego me preguntó cuál sería mi ganancia si después de ver las películas, pierdo mi salvación ante Satanás. Mateo 16:25. Me pidió que destruyera las películas y lo he hecho. Entonces Jesús me pidió que registrara mi casa y sacara todo lo que sé que había recogido de alguien y se lo devolviera a toda costa porque si no lo hago me enviará al fuego del infierno y él no querría que nada me impidiera a mí y a otros cristianos de entrar en el reino de Dios. Orar bien antes de comprar música cristiana. Habiéndome dado estas instrucciones, Jesús me pidió que tuviera cuidado con la música cristiana que compro. La razón de tal instrucción, según él, fue que recientemente Satanás ha soltado el espíritu de la música tanto cristiana como mundana que cuando las oímos si no estamos alertas espiritualmente captará nuestro interés y esa fue una de las razones por las cuales el tiempo de su venida se estaba reduciendo para salvar a los elegidos. ¿Sabes otra cosa que escuché de Jesús que me impactó? Jesús me dijo que parte de la música cristiana que tocamos no es realmente música cristiana. Son música producida por el inframundo y hacen que se vean exactamente como la música cristiana, pero no lo son. También me dijo que el Dios y el Jesús al que algunos de los músicos cristianos están llamando o cantando no es el Dios que creó el cielo y la tierra y que murió en la cruz por la salvación del hombre, sino que esos músicos se refieren a su propio Dios y Jesús. Y cuando escuchemos esas canciones, comenzaremos a cantarlas, pensando que le estamos cantando a Dios, pero no sabemos que no le estamos cantando a Dios sino a Satanás. Y cuando compramos esa música, Satanás se regocija porque lo estamos promocionando a él y a su reino. Entonces Jesús me ordenó que abriera Efesios 5:19 y Colosenses 3:16. Los abrí, y dijeron, que la palabra de Cristo habite en vosotros ricamente en toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos e himnos y cánticos espirituales cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Colosenses 3:16. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando en vuestros corazones al Señor. Efesios 5:19. Habiendo pasado por estos dos pasajes, Jesús me dijo lo siguiente. 1. Que los salmos, es decir, las alabanzas que son revitalizantes y no entretenidas. 2. Los himnos y los cánticos espirituales, cantos de adoración puras, son los tres tipos de cánticos que Dios aprueba. Entonces él me dijo,
Hijo, te he dado suficiente información para escapar del fuego del infierno y si eventualmente vas al fuego del infierno, tendrás la culpa. Les he dicho que he concluido todo acerca de mi venida, y les he informado a los santos en el cielo que en breve sus hermanos en el mundo regresarán a casa. ¿Estás seguro que tu nombre está en el libro de la vida? Incluso mientras estamos hablando ahora, los santos en el cielo, los ángeles, los ancianos se regocijan porque la raza humana casi ha terminado y los santos en la tierra pronto se unirán a ellos en el cielo para descansar. Como los dejamos ahora, vamos a otros países a pasar la información para que cada cristiano sepa que la carrera casi ha terminado. Pero pocos entre millones de cristianos están listos para su maestro. Kingsley, Jesús me llamó, ahora toma tu cruz y sígueme y no mires atrás. Recuerde a la esposa de Lot en Génesis 19:26. Miró hacia atrás cuando le pidieron que no lo hiciera y fue destruida. Y finalmente, decir a los ministros y a las iglesias que salgan a predicar el evangelio de la verdad para salvarse y advertir al mundo de la ira de Dios que viene sobre el mundo. Suma todo lo que te he instruido este día sin demora al anterior que has publicado. Y el libro no debe usarse con fines lucrativos sino para la propagación del evangelio. Entonces Jesús y los dos ángeles salieron de mi casa, y cuando miré la hora, eran las 4:30 am. Habiendo leído este testimonio, puedo preguntarte, ¿estás seguro de que tu nombre está en el libro de la vida? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20:15. Por favor, comprenda que no estoy tratando de hacerlo parecer estúpido. Lo que estoy tratando de hacer es atraer su conciencia para que examine toda su vida porque la forma en que vi a la raza cristiana antes no es la forma en que la veo ahora. Antes, estaba pensando que como predicador que siempre predica el Evangelio de Jesucristo hasta la médula, mi nombre debe estar en el libro de la vida hasta el 13 de mayo de 2012 cuando mi registro reveló que mi nombre no estaba escrito en el libro de la vida. Mi situación es así, soy alguien a quien se le pidió que abandonara su educación universitaria y obedecí diligentemente y he estado predicando el Evangelio solo para descubrir que todos estos años mi archivo estaba vacío y mi nombre no se encontraba en el libro de la vida. ¿No es extraño? Es. Imagínese que solo porque no estaba difundiendo el mensaje de la manera que debería, me encontraron culpable y me condenaron al fuego del infierno. Si Jesús no hubiera intervenido en mi caso, estaría camino al infierno. Por favor, dejemos de lado a quienes y lo que seamos y digamos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que el estándar de Dios para hacer el cielo es muy alto y el camino al cielo es demasiado angosto y muy resbaladizo. El fundamento y estándar de Dios permanece como está. La santidad de Dios, la justicia de Dios y la verdad de Dios son todas las normas de Dios para hacer el cielo. Dejemos de predicar la palabra de Dios de una manera que nos convenga y agrade a nuestra audiencia / congregación, porque Dios traerá toda nuestra obra a juicio en el último día. Eclesiastés 12:14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lector, ya es hora de que llamemos al mal y al pecado. Cada apariencia impía, exhibición y habla impía son punibles bajo la ley divina de Dios. 1 Cor 6, 9-10 ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que abusan de sí mismos con los hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mateo 12, 36-37 Mas yo os digo, que de toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Recuerda, en el momento en que cometes un pecado, automáticamente tu nombre queda fuera del libro de la vida. Entonces la pregunta sigue siendo la misma, ¿estás seguro de que tu nombre está en el libro de la vida?
Tal vez su nombre no está allí. Y como les digo ahora, no estoy seguro si mi nombre está en el libro de la vida, hasta que llego a la plataforma del juicio porque mi nombre no estaba allí cuando se abrió el libro el 13 de mayo de 2012. Por favor, no digas que ya eres justo y perfecto y que no necesitas que te digan que te examines. La Biblia dice, así que, el que piensa que está firme, mire que no caiga. 1 Corintios 10:12. Y si eres un cristiano que quiere hacer el cielo a toda costa, sé valiente, el Señor te fortalecerá a ti y a mí hasta que nos encontremos con Él. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Apocalipsis 3:11. La Biblia es muy clara, todos somos pecadores, y todo aquel que invoque el nombre del Señor, será salvo. Jesús dijo que si me confesáis delante de los hombres, públicamente, entonces yo a su vez confesaré vuestro nombre delante de mi Padre Celestial y de los santos ángeles. Pero si me negáis delante de los hombres, yo os negaré delante de mi Padre. Recuerda, Jesús colgado desnudo en una cruz, en un mercado, Él colgó allí por ti, Él soportó tu vergüenza. Si quieres tomar esa decisión por el Señor Jesucristo, entonces di esta oración. Dios, creo en ti. Tú eres mi creador. Soy un pecador. Pequé de muchas maneras, deliberada e inconscientemente. Me he quedado corto. He errado el blanco. Estoy manchado con el pecado. Jesús, creo en ti. Eres el Hijo eterno de Dios. Eres el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas mi pecado. Creo que moriste en una cruz, derramando tu sangre inocente por mi alma culpable, creo que fuiste sepultado y al tercer día resucitaste. Estás vivo para siempre. Te llamo mi Señor. Te llamo mi Salvador. Te doy mi vida. Te amaré, te serviré por el resto de mis días. Te pertenezco, las partes buenas, las partes malas, las partes pecaminosas, todos mis planes, todos mis sueños, todo te lo doy. Hágase tu voluntad en mí. Creo que estoy salvado. No por buenas obras, sino por fe, confiando en ti, en el nombre de Jesús oro. Amén. Ministros de Dios que hacen tope a sus miembros y caen al infierno. La revelación me fue dada el domingo 13 de mayo de 2012. Es bien sabido en la cristiandad que los domingos son días especiales de adoración, así que me desperté y me estaba preparando para ir al servicio matutino de la iglesia, que comienza a las 8 a.m., cuando escuché a Dios decirme que no fuera a ningún lado. Me pidió que comiera mi comida, apagara mi teléfono celular y me quedara adentro, que Él tendría una reunión conmigo. Al escuchar esta información, me perturbé. Estaba preocupado, pensando en lo que podría haber hecho que Dios me pidiera que me quedara en casa cuando se estaba celebrando un servicio en la iglesia. Otra cosa que me preocupaba era la ceremonia de boda a la que asistiría ese mismo día en la iglesia Asambleas de Dios, también conocida como Asamblea de la Vida Real, calle Danfodio, Aba. Ya le había asegurado a la novia y a su madre que no dejaré de asistir, pero la voluntad de Dios y el pensamiento del hombre no son lo mismo. Decidí apagar mi teléfono celular y comenzar a leer mi Biblia. Mientras leía mi Biblia, no sabía lo que pasó. Sé que no estaba durmiendo sino acostado en mi cama, cuando me vi en un ambiente similar al del 16 de diciembre de 2001, una revelación anterior. Había una sola fila de personas de diferentes partes del mundo en la entrada principal de un lugar. Como venían de todas partes, todos ellos se unieron a la fila. Mientras estaba parado en la esquina, un ángel salió de la puerta y caminó directamente hacia mí. Todo esto sucedió en solo 3 minutos. Cuando llegó a donde yo estaba, me llamó por mi nombre y me dijo que lo siguiera, lo cual hice sin demora. Dentro de una segunda puerta había personas vestidas de blanco cantando alabanzas a Dios. Quise detenerme a escucharlos por la hermosa melodía de la canción, pero no pude, porque el ángel me impedía dejar de seguirlo. Luego entramos a otro lugar, parecía más bien un mini almacén, donde 13 personas estaban sentadas a un lado de una mesa frente a lo que parecía una pared. Solo pude reconocer a una persona allí, Jesucristo.
Me dijo, hijo, de nada. Te hemos estado esperando. Ven y siéntate. Así que bajé a sentarme en el único asiento libre a su lado. Entonces Jesús me dijo, Kingsley, te traje aquí para que sepas que el tiempo de mi regreso al mundo no es en años, meses, semanas, días u horas, porque 1000 años es como un día, pero tengo menos de 30 minutos para volver al mundo. Estas 12 personas que ves aquí representan las 12 tribus de Israel, por supuesto que Israel es el amado de Dios, y yo, Jesús refiriéndose a sí mismo, represento a la iglesia a la que redimí con mi sangre. Usted, Kingsley, se representa a sí mismo en este momento en esta reunión. Jesús me dijo, estábamos aquí discutiendo el tema de los elegidos de Cristo y cómo mantenerlos a salvo hasta que finalmente regresen a casa. De repente, lo que pensé que era una pared resultó ser una pantalla y mostró algunas palabras que no pude comprender. Entonces noté que las lágrimas rodaban por las mejillas de Jesús y me conmovió. ¿Dónde están las personas por las que morí en la cruz?, preguntó. ¿Dónde están mis amados? ¿Dónde está mi iglesia? Ninguno de los ángeles pudo responder a esta pregunta, y yo tampoco, estaba llorando tan profusamente. ¿Han olvidado que vuelvo otra vez? ¿Significa que mi trabajo será en vano? ¿Han olvidado que mi tiempo es muy corto? ¿Dónde están mis pastores? ¿Dónde están mis ovejas? Siguió llorando. De repente, se volvió hacia mí enojado. Kingsley, ¿dónde estás? Estás jugando con lo que te entregué. Los 2 mensajes que te di anteriormente, no los estás manejando muy bien. Te voy a destruir. ¿Crees que estoy jugando contigo? Cuando me levante para juzgarte, no te perdonaré porque te asocias con pecadores. Te hiciste amigo de personas que desobedecen mis mandamientos, incluidos ministros y otros cristianos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Estás mirando los rostros de las personas y considerando lo que podrían pensar de ti y cómo se sentirían por ti cuando no deberías hacerlo. Eres una decepción para mí y te enviaré al infierno y buscaré a otra persona para que haga el trabajo. Cuando escuché estas palabras, comencé a suplicar misericordia. Luego me detuve y comencé a mirar la pantalla y vi los nombres de las iglesias y sus fundadores / supervisores generales y sus ministros. Eran tantas iglesias que no podía contar. Luego me entregaron un libro que, según me dijeron, contenía los nombres de los fieles y obedientes siervos de Dios. No reveles sus nombres, me advirtieron, ya que todavía están vivos, aún no están muertos. Las personas comenzaron a aparecer una tras otra en la pantalla. No reconocí, sin embargo, hasta 20 personas, probablemente porque algunas de ellas no eran nigerianas ni africanas. Eran muy pocos. Me preguntaba cómo sería posible que el mundo entero no pudiera tener hasta 1000 fieles servidores de Dios como máximo. Sí, por ejemplo, hay 100 millones de cristianos que van a la iglesia, y probablemente 100 millones de cristianos nacidos de nuevo, 4%, ¿cómo es que todavía no llega al 0,01% de este número? Y mi nombre no estaba en esa pantalla. No califico para la eternidad. Y creo que esta es la razón por la que Jesús preguntó en Lucas 18:8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cuando supe que menos de 1000 cristianos están listos para la venida de Jesús, me dije, hemos terminado. Mientras estaba contemplando este tema, uno de los ángeles me exclamó, Kingsley, y me di la vuelta. Todos los que estamos aquí estamos enojados contigo. Nos has defraudado y por eso no mereces piedad. ¿Te viste en la pantalla? No dije. Entonces me dijo que debía haber sabido que yo no era parte del reino de Dios porque desobedecí las instrucciones de Dios que me fueron dadas para llevar a cabo, y ninguna persona desobediente entrará al reino de Dios. Además, el ángel me dijo que tienen más cosas para mostrarme y enseñarme. Cuando dijo eso, otro ángel entró en el lugar y su apariencia me asustó porque se veía muy serio y su espada brillaba. Sospeché que este ángel en particular era Michael porque parecía alguien listo para la guerra. Me dijo, Kingsley, vámonos.
No sabía a dónde iba y no podía controlarme, así que lo seguí fuera de la puerta principal que conduce al exterior. Cuando salimos, vi que nos acercábamos a un pozo muy abierto lleno de fuego de alta quema. Y comencé a clamar por misericordia y por una segunda oportunidad, pero el ángel dijo no, y que debo ir allí. Cuanto más nos acercamos al pozo, más fuertes son las voces que escuché dentro. Estado llorando, sus voces no se vieron afectadas, simplemente siguieron gritando por encima de sus voces. A medida que nos acercábamos, los demonios ya estaban esperando para llevarme dentro del pozo. Y le decían al ángel que me soltara ante ellos. Lo conocemos, gritaron con júbilo. Libérenlo. Él es Kingsley. Ha estado perturbando nuestro reino. Y parecía que el ángel estaba ansioso por entregarme a ellos. Lector, lo que me preocupó fue cómo estas cosas sabían que el ángel me estaba llevando al fuego del infierno. ¿Quién les dijo que iba de camino al Hellfire? Sin embargo, no me sorprendió escuchar a esos demonios gritar mi nombre porque, como cristiano, si el reino de las tinieblas no me conoce, entonces mi cristianismo es un gran signo de interrogación. Así como en la historia de los 7 hijos de Esceva, el espíritu maligno dijo, yo sé a Jesús, y yo sé a Pablo. Deja que entre en tu conciencia que en la medida en que los cristianos somos identificados por el reino de las tinieblas, ellos están haciendo todo posible enviarnos al infierno. Por eso es muy peligroso cometer un pecado intencional porque Satanás podría atacarte. En el momento en que pecas, puedes morir e ir al infierno. La Biblia dice en 2 Timoteo 2:19, sin embargo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Cuando el ángel estaba a punto de soltarme con ellos, escuchamos una voz detrás de nosotros que decía alto, y todo se detuvo. Era Jesús. Inmediatamente apareció. Todos esos demonios que pedían que el ángel me entregara comenzaron a inclinarse hasta él. Recuerda Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Entonces Jesús me dijo, Hijo, tendré misericordia de ti. Quiero mostrarles algunas personas que están dentro del pozo y les diré por qué terminaron aquí. Cuando Jesús hubo dicho eso, el fuego comenzó a subir tanto que yo estaba sintiendo su calor. Cuando el fuego subió por encima del pozo, vi a un hombre en él. Su cuerpo tenía un corte profundo pero no había sangre. Si viste cómo se veía este hombre, te compadecerás de él y seguirás orando por la gracia de escapar de este fuego. Este hombre no fue sacado del fuego, pero estaba llorando y gritando por el dolor del fuego. Mientras miraba al hombre dentro del fuego, Jesús me dijo, este hombre está aquí porque le dije que soltara su vehículo para evangelizar en su iglesia y se negó. No sabía que todo lo que tenía se lo había dado Dios. Él pensó que la profecía que le pedía que le diera a su iglesia ese vehículo particular para la evangelización era falsa. Lo vio como un truco para recoger su automóvil de él, pero no sabía que era Dios quien habló a través de la persona que dio la profecía. Y además, siempre fue tacaño. No le gustaba ayudar a la gente necesitada. Este hombre rehusó obedecerme y como resultado, se fue al infierno. Ninguna persona desobediente heredará mi reino. Jesús concluyó. Menos de un minuto después, apareció otra mujer. Mirando a la mujer, Jesús me dijo, a esta mujer le pidieron que limpiara la iglesia y lo hizo, hasta que en un momento dejó de limpiar porque alguien la insultó. Ella fue desobediente, y como resultado, ella está aquí. Más tarde se crió un niño. Cuando lo miré, lo reconocí. Era Ush, mi amigo. Murió hace algunos años. Pude recordar que murió unos días después de que le predicara que se arrepintiera, pero se negó y me dijo que debía disfrutar los días de su juventud. Acuérdate ahora de tu Creador en los días de tu juventud, y si él. 12:1. Justo cuando quería gritar su nombre con asombro, me llamó entre lágrimas, Uso. Abreviatura de Usoma, que es mi segundo nombre. Entonces Jesús me dijo, tu amigo me rechazó en la tierra,
y yo lo he rechazado en mi reino. Juan 12:48. Ushch, atormentado por el calor del fuego, estaba inquieto, las lágrimas corrían por sus mejillas. Uso, por favor, necesito un poco de agua para beber, tengo mucha sed. Por favor, ayúdenme, suplicó Ushch. Justo cuando estaba suplicando, fue llevado de nuevo al pozo de fuego. Una mujer de Deeper Life acaba en el infierno por usar un hilo de goma. Jesús me dijo, ¿sabes que estás llevando a muchos al infierno? Le pregunté, ¿cómo? Él dijo, cada vez que las personas te preguntan cómo deben cuidar su cabello, sigues diciéndoles que no usen lana o accesorios, pero que pueden usar hilo de goma plástica. ¿No sabes que el hilo de goma también es un accesorio? Entonces él me pidió que lo siguiera al infierno, que él quiere mostrarme algo. Al llegar allí, sacó a una mujer del pozo de fuego. Me dijo, hijo, mira a esta mujer. Es miembro de la iglesia bíblica Deeper Life. Escuchó que es pecado que una mujer se trence el cabello con cualquier hilo, pero no lo creyó. Cuando ella murió, fue declarada culpable de usar hilo para trenzar y como resultado de eso, fue al infierno. Cuando miré a esta mujer, se trenzó el cabello con hilo de plástico. La mujer suplicaba perdón, pero no se lo concedieron, sino que la enviaron de vuelta al infierno. Sin embargo, le pregunté a Jesús por qué no perdonó a la mujer. Él me dijo, la mujer recibió varias advertencias a través de la revelación y la gente, pero ella se negó. En cambio, se tomó a sí misma como perfecta en todas sus obras. Suponiendo que haya recibido la corrección, habría salvado a muchos, porque fue un modelo para muchos, pero ha llevado a muchos al infierno, por lo que debe regresar al infierno. Jesús me dijo, ninguna mujer debe trenzarse la cabeza con ningún tipo de hilo. Ninguna mujer debe agregar nada en absoluto a su cabello. Nunca les pedí que usaran esas cosas, los seres humanos lo hacían. Dígales a las mujeres que mantengan la cabeza natural. No deben aplicarle ningún tinte, alisador y no deben tejer su cabello natural con ningún material artificial. Deben peinarlo solos. Diles que se quiten el anillo de bodas porque no soy yo quien les pide que lo usen sino los humanos. Odio tanto el anillo de bodas como los demás anillos. Di a mi pueblo que no se ponga ningún tipo de tela vaquera, ya sea falda, pantalón, camisa o blusa o calzón. Lo odio. Dile a las mujeres que no se debe ver ninguna parte de su seno. Deben cubrir muy bien su cuerpo y además no se debe ver su espalda. No deben usar bragas muy ajustadas o cortas debajo de la falda porque odio esas cosas. Solo use pantalones interiores y ropa interior. Las mujeres no deben usar sostén que haga notar la punta del seno porque si lo hacen y el hombre se deja seducir por él, la persona ha cometido pecado sin saberlo. Además, las mujeres no deben ponerse ninguna tela que haga notar la línea de su ropa interior, pantalones interiores. El juicio de Dios es muy estricto. Entonces apareció otra persona. Era un hombre y por su apariencia, no puedo adivinar su edad. Jesús me dijo, este hombre era pastor y estaba cuidando una iglesia que yo le mandé hasta el momento en que lo bendeciré. Pero mientras enfrentaba desafíos, dejó la iglesia y abrió un ministerio de oración. Eso es desobediencia. Trabajó para sí mismo y fue recompensado en consecuencia. Y el hombre fue llevado a la fosa. Después de ese hombre, apareció otro hombre, un sacerdote anglicano. Jesús me dijo, este hombre era arzobispo de la Comunión Anglicana. Era un miembro de la sociedad oculta. Estaba sirviendo a dos amos. Ningún hombre puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se aferrará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Estaba sirviendo al diablo dentro de su cámara secreta y estaba sirviendo a Dios en el púlpito. Eso es hipocresía. No tengo parte con tal persona, y muchos son como él en la iglesia. Cristiano y lector, hubo algo que descubrí desde que el ángel me llevó al infierno hasta este mismo momento que vi al arzobispo, descubrí que más de 500 personas habían entrado en el pozo de fuego. Supongamos que este lapso de tiempo fue de 20 minutos.
Esto significa que en solo 20 minutos, 500 personas habían sido admitidas en el pozo de fuego. La velocidad a la que la gente va al infierno es alarmante. Finalmente, el arzobispo fue llevado nuevamente al pozo y otra persona, una niña, subió pero todavía estaba en el fuego. Lo primero que hizo fue decir mi nombre, hermano Kingsley, ayúdame. Tengo sed. No pude reconocerla, pero continuó, llevo aquí 3 meses y me han estado atormentando. No sabía que terminaría aquí. Estuve en su programa en Owerri, la ciudad capital de Imo, un estado de Nigeria. Pensé que estabas diciendo mentiras hasta que me encontré aquí. Mientras todavía miraba a la niña, Jesús me preguntó, ¿sabes qué destruyó a esa niña? Me quedé sin palabras, así que él continuó, la duda y la desobediencia fueron las cosas que la destruyeron. Ella dudó de ti cuando estabas ministrando y desobedeció la voz del Espíritu y del esposo que dijo, ven, Apocalipsis 22:17, y está sufriendo el castigo de su desobediencia. Luego, la niña fue arrastrada nuevamente al pozo. Habiendo visto el fuego del infierno y la gente en él, me asusté mucho más. Empecé a preguntarme qué hubiera sido de mí si el ángel me hubiera soltado a esos demonios o si Jesús no hubiera intervenido en mi caso. Lo más probable es que hubiera muerto, y los cristianos que leyeron mis libros o se sintieron inspirados por mis ministerios podrían afirmar que estaba en el cielo. Pero, por desgracia, fui declarado culpable de desobediencia e incluso ahora mismo le debo dinero a la gente, lo que significa que no estaba calificado para el reino. Romanos 13:8 No le debas nada a nadie, excepto amor. Si Jesús no hubiera intervenido, muchos habrían creído que morí y fui a ver al Señor, sin saber que estaba en el infierno. Mientras aún pensaba en cuál sería mi destino, Jesús comenzó a derramar lágrimas. Esta vez, parecía que el llanto de los que estaban en el fuego había comenzado a impactarlo emocionalmente. ¿Dónde están los beneficios de mis dolores y mi muerte en la cruz?, preguntó Jesús. Permanecí en silencio. Luego me señaló con el dedo y dijo, tú y mis ministros son responsables de la cantidad de personas que van al infierno. Tú, yo, no reprendes a los pecadores de la manera en que te dirijo, y a veces los pasas por alto, diciendo que lo que hacen no te concierne. ¿No sabes que valoro las almas más que cualquier otra cosa en la tierra? Mis ministros ahora interpretan mi palabra, la Biblia, a su gusto y para complacer a sus seguidores. Les mostraré algunas de las personas que mis predicadores han descarriado al infierno. Te estoy mostrando todas estas cosas porque mi tiempo es muy corto y quiero salvar más almas que aún están vivas en el mundo antes de que yo aparezca en la nube donde aquellos que están listos para mi venida me encontrarán en la gloria eterna. Querido lector, mientras Jesús me decía estas cosas, algo sucedió. Vi a una persona que estaba siendo acompañada por demonios. Si era una niña o una mujer, no puedo decirlo. Todo lo que sabía es que ella era mujer. Justo cuando pasaban, ella gritó, Jesús, sálvame. De alguna manera, por un golpe de favor inmerecido, él respondió, alto, y todos los demonios se detuvieron y se inclinaron ante Jesús. Él le ordenó que viniera. Cuando llegó, Jesús le preguntó por qué los demonios la arrastraban al infierno, y ella respondió que porque llevaba aretes, cabello artificial y pantalones. Además, dijo, mi pastor nos dijo que usar aretes y pantalones, y usar uñas y cabello artificiales no es pecado, que Dios no mira la apariencia física de una persona sino el corazón. Y ahora estoy a punto de sufrir por estas cosas. Entonces Jesús le ordenó que volviera al mundo y contara a la gente lo que vio y oyó. Era de tez oscura, pero no podía decir si era nigeriana o no. Cuando ella regresó al mundo, Jesús me dijo, ahora déjame mostrarte algunas de las personas en el infierno debido a las enseñanzas incorrectas de la palabra que recibieron de sus pastores. Entonces apareció una mujer del pozo. Por su apariencia, parecía una embarazada de 3 meses porque su estómago estaba un poco abultado. Entonces Jesús dijo, esta mujer abortó. Estaba casada y tenía 3 niños y 2 niñas y cuando volvió a quedar embarazada consultó a su pastor y probablemente a su médico para que le aconsejara sobre planificación familiar.
Y le dieron el visto bueno para abortar al bebé, con el consentimiento de su esposo. En consecuencia, la sangre en sus manos la ha convertido en una asesina y ningún asesino heredará mi reino. De repente, el pozo se expandió y más de 10.000 personas subieron por encima del pozo, pero todavía estaban dentro del fuego. Entonces Jesús me dijo, toda esta gente traída aquí son los que han sido engañados por sus pastores y ministros. A algunos se les dijo que el infierno no es real, a algunos se les dijo que Dios no es lo suficientemente malvado como para castigar a su pueblo con fuego, que Dios es amoroso, misericordioso y misericordioso para siempre. A algunos se les dijo que tomar alcohol, o venderlo, no es pecado, y que la Biblia dice que uno debe tomar poco y no emborracharse. A algunos se les dijo que fumar no es pecado y que es bueno para mantener el cuerpo caliente. Y a algunos se les dijo que vestirse indecentemente o vestirse como los incrédulos no es pecado, que lo importante no es cómo te vistes sino cómo es tu corazón con Dios. Algunos predicadores les dijeron a sus miembros que no importa cómo se vistan y vengan a la iglesia, ya sea que tengan la cabeza cubierta o no, o lo que sea, que la iglesia es propiedad de Dios, operando ahora bajo la gracia y no más bajo la ley, que estas cosas son solo ley. Pero ahora es el tiempo cuando todos los que me adorarán, adorarán en espíritu y en verdad. Juan 4:24 Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Todo lo que pongas en tu cuerpo o hablas con tu boca o haces con tu vida debe estar de acuerdo con mi palabra, y cualquier cosa fuera que no forme parte de mí, concluyó Jesús. Entonces Jesús me preguntó, ¿sabes cuál es la denominación que tiene el mayor número de personas en el infierno? Respondí, no. Luego continuó, la denominación que tiene el mayor número de personas en el infierno es la Iglesia Católica. Ellos profesan que están adorando a Dios, pero no están adorando verdaderamente a Dios. Están adorando ídolos, las imágenes que moldearon. Se están inclinando ante imágenes elaboradas. Ellos no me conocen. No saben que yo soy el único camino hacia mi Padre. Juan 14:6 Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Se inclinan ante las imágenes de la Virgen María y siempre le piden que ore por ellos. Hijo, ¿los ídolos que tienen boca pero no pueden hablar pueden orar por alguien? Dije que no. Luego dijo, los que se inclinan ante los ídolos no tienen parte en mí porque ningún idólatra entrará en mi reino. Cuando Jesús hubo dicho todas estas cosas, hizo un gesto con la mano para ordenar que llevaran de nuevo a esa gente al pozo, y fueron arrastrados nuevamente a él. Lloraban y gritaban tanto que el sonido de su voz podía dañar los tímpanos. Entonces la lengua de fuego que ardía sobre el pozo se redujo y Jesús me pidió que mirara dentro del pozo porque el fuego se volvió cristalino y pude ver a los que estaban dentro del pozo. Cuando miré dentro del pozo, la cantidad de personas que había en él era como arena, innumerable. Entonces Jesús nos ordenó, al ángel y a mí, que lo siguiéramos de regreso a la habitación donde estaban los 12 ángeles, y lo seguimos. Llegamos a la habitación y las lágrimas rodaban por mis mejillas. Jesús me dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que quiero que hagas de ahora en adelante es, dile a la gente acerca de mi regreso. Adviértales sobre el peligro inminente que se avecina. Sed obedientes a mí y no me desobedecáis de nuevo. Asegúrate de entregar mi mensaje exactamente como te lo di. Evita a los predicadores y a los cristianos que no andan según mi modelo. Ser uno mismo. No imites a nadie. No dejes que te pese lo que has perdido o lo que la gente dice de ti o lo que estás pasando. Sé valiente y fiel. Voy a volver muy pronto. Estás advertido.